Les damos una bienvenida especial si nos está visitando hoy. Y como siempre, muchas gracias por permitirme el privilegio de predicar la palabra del Señor. En esta mañana vamos a concluir nuestra miniserie titulada Apuntando, haciendo a Dios nuestro norte. Y espero que esta miniserie a lo largo de este mes pues, nos haya ayudado a hacer conciencia de nuestra misión y visión. Porque juntos necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles para cumplir esa misión y visión. Y también vamos a pedirle que nos ayude a hacer buen uso del poco tiempo que tenemos aquí para vivir para Él. Que Dios tatúe en nuestras mentes y en nuestros corazones que el momento de darnos de lleno a la misión de nuestro Salvador es ahora mismo. Para que en vez de estar viviendo a la deriva, pues nosotros vivamos intencionalmente para lo que fuimos creados, para que vivamos con propósito, por más cliché que suene. Ninguno de ustedes, no importa su edad, no importa dónde esté en su vida, ninguno de ustedes está demasiado tarde para experimentar lo que la Biblia llama vivir abundantemente. Ninguno de ustedes. Esa vida solo va a suceder cuando nosotros busquemos que Dios, a través de su palabra, que Él establezca nuestras prioridades en vez de la sociedad. ¿Usted quiere vivir abundantemente? Pues usted va a tener que permitir que la palabra de Dios informe sus prioridades. Y si usted está con nosotros y usted no tiene la costumbre de estar en la iglesia, usted no se ha criado en este medio, en mi opinión, pues la pregunta que uno se estuviera haciendo si uno estuviera en esa posición es, bueno, ¿por qué Dios tiene que tener la prerrogativa de dictar las prioridades en mi vida? ¿Por qué? Bueno, para citar al rey David en el libro de los Salmos, Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que la razón principal es porque somos creación de Él. Y lo que es más, no solo nos debemos a Dios porque Él nos creó, sino que también por naturaleza nosotros estamos distanciados de Él. Nacimos en esa condición. Todos mis hijos desde que salieron del vientre de su madre nacieron en esa condición de estar distanciados de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo hemos rechazado como nuestro líder. Cada uno de nosotros hemos demostrado que no queremos que el Señor sea líder de nuestra vida. Yo no sé usted. Yo sé que en mi caso hay muchos estatutos del Señor que yo he resistido y he resentido. Y si usted cree que eso no lo aplica a usted, pues usted es único en el mundo. Yo creo que todos estamos en el mismo bote y el pastor está primero en fila. Pues, ¿qué sucede? Para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, Dios, el ofendido, tomó la iniciativa para esa reconciliación. Él lo que hace es que envía a su Hijo Jesús a vivir una vida sin pecado en esta tierra. Un ser perfecto a vivir una vida sin pecado en una tierra llena de pecadores. Para que así Él pudiera sustituir nuestra culpa a través de su sufrimiento y de su muerte en la cruz. Y esa oportunidad, ay Señor, la manché plátano. Y va a estar en YouTube también. Esa oportunidad de volver a comenzar, esa segunda y tercera y cuarta y quinta oportunidad de comenzar otra vez, está disponible a todos nosotros una y otra vez. No importa cuántas veces usted meta la pata. ¿Usted sabía eso? Muchas veces nosotros pensamos que podemos pecar más allá de la gracia del Señor. Pero si usted verdaderamente cree en lo que Jesús hizo por usted, lo que hizo Jesús por nosotros es tan efectivo, es tan completo, es tan perfecto y es tan indestructible que los que verdaderamente creen en Él, ustedes me están siguiendo la salvedad, los que verdaderamente creemos en Él, nosotros nunca vamos a poder agotar la paciencia ni la misericordia que Jesús obtuvo a través de su vida, muerte y resurrección. Usted nunca va a poder agotar esa paciencia del Señor y ese amor del Señor por usted. Para mí eso es un negocio redondo, 100% a favor mío.
Entonces, si en verdad nosotros creemos que Dios ha hecho esto por nosotros a través de Jesús, si usted verdaderamente cree eso, pues en nosotros va a nacer el deseo de vivir una vida de agradecimiento a Dios. No va a haber opción para nosotros. De nuestro corazón va a salir el deseo de someternos más y más a lo que Él nos pide en su palabra. Lo que para nosotros era una molestia antes, lo que para nosotros nos llenaba de ira, el dominio del Señor sobre nosotros que siempre hemos querido sacarnos de encima, se vuelve un deleite. Y en el último día, aunque Dios se va a llevar el crédito, tanto por nuestra salvación como por nuestra santificación, Dios se va a llevar el crédito por esas dos cosas. A pesar de eso, Dios nos va a recompensar a nosotros por esa misma obediencia para la cual nos capacitó. Ustedes no siguieron eso, ¿verdad que no? Estoy seguro que no entendieron eso. Lo voy a decir una vez más. En el último día va a ser obvio que tanto su salvación fue iniciativa del Señor, como que su fidelidad y su santificación es a través de la gracia que el Señor da. Y a pesar de que Dios se lleva el crédito por eso, Dios nos va a recompensar a nosotros por esa obediencia para la cual Él nos capacitó. Por eso, como respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, de ahí es que nace nuestra misión: apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Vamos a repetir todos la visión de Crosspoint en español. Nuestra misión es... Y nuestra visión es ver a nuestras comunidades ser informadas y transformadas por el poder del Evangelio para la gloria de Dios. Como les dije las últimas 3 semanas, si nosotros queremos apuntar a nuestras comunidades hacia Jesús, primero vamos a tener que apuntar nuestras propias vidas hacia Jesús. El propósito de todas las decisiones que vayamos a tomar en nuestra vida, porque nosotros creemos que tenemos una vida que es aparte de la iglesia, aparte del Señor. Tenemos la vida de la iglesia y entonces tenemos la vida secular. No existe tal cosa. Toda nuestra vida se vive en la presencia del Señor. En el momento que le obedecemos y en el momento que le desobedecemos. El Señor está ahí mirándonos. Toda nuestra vida se vive en la presencia del Señor. Y el propósito de todas las decisiones que vayamos a tomar en nuestra vida, sea crianza, sea estudio, sea matrimonio, sea carrera, todo eso le pertenece al Señor. Dios dice que todo eso es de Él. Y el propósito de cada una de esas decisiones debe ser que todo el mundo vea lo mucho que Jesús vale para nosotros. Ese tiene que ser el propósito de cada una de esas decisiones que tomamos. Para que nosotros podamos hacer eso, y para que nosotros nos podamos ayudar mutuamente a hacer eso, vamos a tener que buscar entender y meditar todos los días en lo que Dios hizo para salvarnos. Hace un minuto meditamos en eso. ¿Afectó mi corazón? ¿Afectó el suyo? Estoy seguro. Eso tiene que ser un ejercicio no solo diario, sino que constante. Nosotros recordar lo que el Señor hizo por nosotros. De ahí es que viene el poder para cambiar. Es de ahí, es de meditar en lo que Dios ya hizo por usted. El poder para cambiar y el poder para vencer el pecado en tu vida no va a venir de que usted sea una persona disciplinada. No va a venir de la culpa que usted sienta porque metió la pata otra vez. Tampoco va a venir de lo resuelto que usted crea estar para obedecer al Señor. Todas esas cosas se agotan tarde o temprano. Podemos empezar con mucho ánimo y se nos acaba. Tarde o temprano se nos acaba la gasolina. Pero cuando nosotros centramos nuestras vidas y nuestra meditación en comprender y en interiorizar lo que Jesús logró en la cruz para nosotros, de ahí es que sale el poder para vivir nuestra misión y visión a través de los siguientes 4 ritmos de gracia. Número 1, el ritmo de adorar al Dios verdadero. Hablamos la primera semana de que la adoración verdadera viene de conocer a Dios tal y como Él se revela en las Escrituras. No es el Dios que nos inventamos, no es el Dios que nos dice en los medios de comunicación, no es lo que aprendemos
en Netflix, en Amazon, en La Rosa de Guadalupe, sea lo que sea. Es como Dios se revela en la Biblia. El segundo ritmo de gracia es agrupando la familia. La fe. Nosotros no fuimos creados para vivir en aislamiento. Nosotros no fuimos creados para vivir en aislamiento. Se los tengo que decir una y otra vez porque la vida en la Florida Central nos hace lejanos los unos de los otros. Tenemos una familia que viene de St. Cloud. Tenemos una familia que viene del lado de Lake Buenavista. Lo normal para nosotros va a ser retirarnos y vivir en aislamiento. Y nosotros tenemos que sacrificarnos para buscarnos, para poder vivir en comunidad, porque nosotros no vamos a poder crecer en aislamiento. Va a ser sencillamente imposible. El ritmo número 3 es el que hablamos la semana pasada, apartar nuestros corazones de los dioses falsos. Y el ritmo que vamos a estar cubriendo hoy, el ritmo de aportar a la misión de Jesús, de hacer todas las cosas nuevas. Bueno, como les dije, el domingo pasado hablamos del tercer ritmo de vida, que era la necesidad de apartar nuestros corazones de los dioses falsos. Recordamos que muchas cosas buenas, cosas malas, se están disputando el primer lugar en nuestro corazón que solo le corresponde a Jesús. Hay muchas cosas que están compitiendo por atraernos la atención. Y hoy vamos a tratar con la cuarta y última manera de vivir nuestra misión y visión, aportando a la misión de Jesús de hacer todas las cosas nuevas. Me quedé sin título en este domingo. Aportando a la misión de Jesús de hacer todas las cosas nuevas. Así que les voy a rogar que busquen en sus Biblias en Hechos 2. Vamos a estar cubriendo los versos 42 al 47. Mientras buscan, les voy a dar un poco de trasfondo sobre ese pasaje. El libro llamado Hechos de los Apóstoles, que vamos a comenzar a estudiar la semana que viene otra vez, se trata de un periodo especial y un periodo exclusivo en la iglesia. Eso es el nacimiento de la iglesia cristiana, es lo que estamos viendo aquí. Jesús recién había terminado su ministerio en la tierra y había logrado todo lo que les mencioné hace poco, nuestra salvación, a través de su muerte y sufrimiento en la cruz, y acababa de ascender al cielo, como vemos en el primer capítulo de Hechos. Por esa razón, Dios estaba a punto de comenzar a tratar con su pueblo de una manera diferente que nunca había tratado antes, porque se los había prometido. Por esa razón, el nacimiento de la iglesia cristiana fue acompañado pues de muchos milagros y muchas manifestaciones sobrenaturales, para que todo el mundo viera que esta nueva etapa venía de parte de Dios, que esto no era un movimiento que estaba surgiendo por iniciativa humana. El Señor mismo estaba comenzando esto. Vimos cómo Jesús prometió dar el poder del Espíritu. Y este poder pues llega de una manera sobrenatural y espectacular. Si usted ha oído este relato antes, pues sabe que el día que ellos reciben el poder que se les había prometido, pues los discípulos, que eran personas de poca educación, empiezan a proclamar las maravillas de Dios, pero el texto nos dice que lo comienzan a decir en otros idiomas. De manera que todas las personas que estaban presentes allí, aunque eran de diferentes países, cada cual le oía hablar en su propio lenguaje. Por supuesto, hay gente que dice, si el Señor hace un milagro, yo creo en Él. Pero también hay gente aquí que estaba presenciando ese milagro y como quiera los acusan de estar borrachos. En ese momento Pedro responde, él se levanta y le explica a todos que ellos estaban presenciando el cumplimiento de lo que Dios había prometido cientos de años atrás. Y después de explicarles que Jesús era el Mesías, lo tuvieron en la nariz y se les escapó. Que Jesús era el Mesías prometido de una manera que la multitud lo entendió. Entonces el verso 37 del capítulo 2 nos dice que esta multitud fue traspasada en sus corazones. De manera que los mismos que primero se burlaban de los discípulos y estaban borrachos, pues ahora estaban preguntando, ¿qué podemos hacer? Sin poner condiciones. Pedro les dice que tenían que arrepentirse, bautizarse, para así recibir ese mismo poder del Espíritu Santo.
Y la respuesta del pueblo fue igual de milagrosa. Ese mismo día se convirtieron alrededor de 3,000 personas, probablemente 3,000 hombres, sin contar sus familias. Ahora vamos a ver juntos cómo la Biblia describe a la iglesia en sus comienzos en Hechos 2, versos 42 al 47. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta es la palabra del Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque el impacto de este sermón no reside en ninguna habilidad mía, ni en cómo yo pueda improvisar o entretener. El poder reside en tu palabra, viva, eficaz, cortante. Y yo te ruego, Señor, que al predicar esta palabra, que todos nos demos cuenta que ese mismo Espíritu está disponible hoy para transformarnos de la misma manera, Señor, que no nos tenemos que quedar como estamos. Señor, ese Espíritu te damos gracias porque es igual de poderoso para lograr también que nosotros salgamos de nuestros caparazones y que de igual manera mostremos al mundo el poder transformador de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de años fui con mi familia a la playa, Playa Linda, que eso está cerca de Cabo Cañaveral. Cuando nosotros llegamos, esto pasó hace como 2 o 3 años, cuando llegamos yo noté que el día estaba bien ventoso. De manera que el viento estaba afectando hasta las corrientes de la playa. Hay veces que está ventoso y no afecta el mar, pero este día estaba tan ventoso que uno podía ver en una playa que no era una playa llana. Estaba afectando las corrientes del mar. Y bueno, los días que el mar está así, si usted está jugando en la playa, se mete y no se fija, cuando se da cuenta usted va a notar que usted se ha movido muy lejos de donde está su familia. Cuando se da cuenta que la corriente se lo ha llevado, y eso fue lo que nos pasó ese día. Mis hijos estaban flotando pues con unas llantas que se usan para flotar en el río, y en un momento uno de ellos suelta la llanta, e instantáneamente el viento se lleva esa llanta y se la lleva para mar adentro. Mi hijo no se da cuenta del peligro y él sale a perseguirla. Empiezan a perseguir la llanta para que no se les pierda. Pues en ese momento ellos solo podían ver que la llanta se les estaba perdiendo. No se daban cuenta de más nada. Pero yo viéndolos desde la orilla, yo me daba cuenta que ellos se estaban moviendo a una profundidad peligrosa donde ellos podían perder el control. Todos los abuelos están aquí. Porque doy gracias que los suegros míos no estaban allí, ni mis padres. ¿Ah? Ay, me ven por Facebook, bueno, olvídense. Pues, ¿qué sucede? En ese momento yo veo lo que está pasando, mi actitud va cambiando. Voy de tranquilo a un poquito más agresivo y frenético. Yo me estaba preparando pues en caso de que tuviera que ir a salvar a mis hijos. Pero lo primero que hice fue gritarle a mis hijos para que se salieran del agua y dejaran perder el tubo, déjenlo ir. Ese tubo debe ir ya por Ellos no entendieron de primera intención. Yo tuve que repetirlo con más y más intensidad para que ellos se dieran cuenta de la situación. Ellos se están fijando en el tubo, pero no se dan cuenta de que su papá puede ver el panorama entero. Y lo que yo quería comunicarles a ellos en ese momento era: no miren el tubo, mírenme a mí.
Confíen en mí, ustedes no ven lo que yo veo. Pues por supuesto, como soy pecador, les tengo que confesar que me enojé con mis hijos y cuando salieron de la playa me los comí vivos. Les hablé con aspereza. No está bien. Al Señor no le hizo nada de gracia. Y una vez el Señor me trae convicción y les pido perdón, pues ellos no tardaron en perdonarme. Pero volviendo al punto que yo quería hacer, de la misma manera que yo quería que mis hijos se dieran cuenta de que en ese momento ellos me tenían que hacer caso a mí y no a la situación que tenían enfrente. Muchas veces nosotros podemos tener una tendencia similar a desviarnos de la misión que Dios nos dio. Nos desviamos de la misión y terminamos dándole prioridad a lo que no lo debe tener, mientras olvidamos lo que es esencial. Y algo esencial que no podemos olvidar es que la labor del ministerio no es solo para el pastor. La labor del ministerio es para todos nosotros aquí. Permítanme definirlo. El ministerio es tomar mis habilidades y recursos para representar a Dios al llenar las necesidades de otros. Eso es lo que es ministerio. Y eso nos toca a todos nosotros. Ahora, cuando lo ponemos de esa manera, cuando definimos el ministerio de esa manera, nos damos cuenta que el ministerio pues, puede tomar muchas formas, muchas expresiones diferentes. Enseñanza, consejería, benevolencia, servicio a la comunidad. Pueden ver por qué es fácil distraerse y desviarse de la misión principal. Tenemos que tener en mente que la misión básica y principal que Jesús nos dio está en Mateo 28, 19 al 20, donde dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. No se junte con puertorriqueños solamente si usted es de Puerto Rico, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted es creyente y no se ha bautizado, bautícese, avíseme y podemos arreglar el bautizo de una vez, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, esta es la razón por la cual nosotros podemos proceder con confianza a cumplir la comisión, porque dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo estemos percibiendo o no, esté soleado el día o esté nublado y lluvioso, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él no miente. Pues nuestra misión en todo lo que vamos a hacer tiene que ser hacer discípulos. Para que hagamos eso es necesario que en vez de estar pendientes a traer cristianos de otras iglesias, que todos nosotros estemos enfocados en alcanzar al que no es creyente. Por lo tanto, pues para que no nos desviemos, el mensaje de hoy es mantengamos nuestros ojos en la misión que Jesús mandó. Sencillo. En esta mañana leímos el libro de Hechos para ir refrescando nuestras memorias para la serie que vamos a continuar el próximo domingo. Y el pasaje de esta mañana nos presenta una iglesia que tenía 4 características principales. Una iglesia enfocada en su misión es una iglesia que aprende, que ama, que adora y que aumenta. Lo primero que debemos pedirle a Dios es que de la misma manera que lo hizo con la iglesia en sus comienzos, que haga de nosotros una iglesia que aprende. Necesitamos ser un pueblo que aprende. El verso 42 nos dice que ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La reacción de estos cristianos infantes, un montón de personas que estaban anteriormente bien comprometidas con el judaísmo y un montón de gentiles que estaban previamente bien comprometidos con ser irreligiosos, acaban de formar una iglesia. Y la reacción de estos cristianos infantes a una iglesia que fue establecida con señales y milagros fue a salir a buscar su milagro. No. La reacción de estos nuevos cristianos en una iglesia que fue formada con señales y milagros fue dedicarse a aprender doctrina.
El original griego para la palabra es enseñanza. Es la misma palabra de donde sacamos la palabra doctrina. O sea que esta iglesia no estaba pendiente al show, no estaba pendiente a los fuegos artificiales, sino que su crecimiento vino a través de aprender más doctrina. Eso me está a mí interesantísimo, porque en estos días cuando considero un gran grupo de la iglesia, mi impresión es que el aprender más sobre la palabra del Señor no es una prioridad, como que no es una prioridad en la mayoría del pueblo del Señor. Y lo que más vemos es que la gente quiere pues que el predicador se quite la chaqueta y empiece a tumbar la gente para que todos se revuelquen en el piso. Y entonces pues ahí sí yo les garantizo, ahí no cabe la gente, ahí está todo el mundo atacuñado. Mientras tanto pues se convoca a un grupo de comunidad o de estudio de aplicación y lo menos que les puedo decir es que el entusiasmo no es el mismo. Lo curioso de todo es que los que rechazan el aprendizaje doctrinal dicen que ellos están buscando la manifestación del Espíritu a través de los milagros, pero todos estos predicadores o evangelistas de Facebook, yo no veo a ninguno de ellos resucitando muertos. Yo no sé si ustedes los han visto. Muchos de ellos se quieren vender como profetas que más bien parecen adivinos y pitonizas. Y a través después de manipular los sentimientos, hablando con una musiquita de fondo, pues lo que ofrecen es una experiencia de éxtasis donde están manipulando a la gente. Y el resultado es que después que la gente pues los consultan y tienen su catarsis emocional y se revuelcan por el piso, ellos vuelven el día siguiente a vivir las mismas vidas que no muestran evidencias de cambio real ni de santificación. ¿De qué vale que usted venga a tener su éxtasis del fin de semana si usted es un tramposo en el trabajo? Y la mayoría de ustedes lo saben, pero déjenme decírselo una vez más. En cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, yo soy continuista. Yo creo que los dones espectaculares todavía aplican a esto. Y yo le doy gracias al Señor porque no todos están de acuerdo conmigo aquí. Eso es una doctrina en la cual podemos debatir. Pero aún como continuista, yo les puedo decir que la verdadera manifestación del Espíritu Santo es una vida cambiada. Eso es lo más milagroso que yo veo en la vida mía. Esa es la mayor manifestación del Espíritu Santo. Y ese cambio viene como resultado de amar la palabra del Señor. En su comentario del libro de los Hechos, John Stott escribe lo siguiente. Dice, esos recién convertidos no estaban disfrutando de una experiencia mística que los llevaban a despreciar su mente o a desdeñar la teología. El antiintelectualismo y el ser lleno del Espíritu son dos cosas incompatibles. Porque el Espíritu Santo también es el Espíritu de toda verdad. Amada iglesia, sin aprender la palabra de Dios no va a haber una verdadera manifestación del Espíritu. El llamado es simple. Aprende. Porque cuando nosotros aprendemos lo que la Biblia enseña en cuanto a la naturaleza humana, pues entonces eso nos equipa para vivir una vida en comunidad. Como la que vemos en el verso 42, donde dice que también ellos se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Cuando nosotros leemos esto, es posible que se refiera a la práctica del sacramento de la cena del Señor, pero yo creo que más que nada, aquí habla de una vida compartida, en la cual tú permites que tus hermanos y tus hermanas te conozcan tal y como eres. Y esto no es fácil, porque yo no sé si usted se había enterado, pero esta iglesia, pues, somos pecadores. Y este estilo de vida, si tenemos que revolcar juntos todos estos pecadores, significa que estamos escogiendo quedarnos en la línea de fuego. Significa que usted se está exponiendo a tarde o temprano ser ofendido de alguna manera. Por alguno de sus hermanos o por el mismo pastor.
O peor aún, nosotros hacer esa vida juntos en comunidad significa que la gente tarde o temprano se va a enterar de qué pata yo cogeo. Pero ¿sabe qué? Es solo en ese contexto de vulnerabilidad que nosotros podemos dedicarnos también a la oración de una manera ferviente. Verdaderamente hay algo que agrada especialmente al Señor cuando buscamos la oración de una manera corporativa y no aislada, porque así estamos obligados a pedirle a Dios que nos cambie, ya sea pedirle que cambie nuestras malas costumbres o que nos ayude a perdonar a otros por sus malas costumbres. Y perdonar es un requisito que Dios impone para cada persona que ha sido perdonada de sus pecados. ¿Quiere que Dios le perdone? Tiene que perdonar. Por eso nos tenemos que preguntar, las comunidades que estamos formando son comunidades donde podemos vivir vidas auténticas, donde se nos reta a arrepentirnos y a perdonar, o son comunidades donde siempre estamos en competencia de ser el más perfecto espiritualmente. El más espiritual, el que más doctrina sabe. ¿Qué tipo de comunidad estamos formando? A mí me alienta ver que yo creo que que las comunidades que están formándose en nuestro medio ahora son más como lo que describí al principio. En su libro titulado La vida juntos, el pastor, teólogo y mártir alemán, a ver si me sale, Dietrich Bonhoeffer. Dije pastor y teólogo porque suena como otra cosa. Lo estoy escribiendo y yo, pastor alemán, vamos a ponerle también teólogo. Pues en su libro La vida juntos él escribe lo siguiente. Dice, el compañerismo entre santurrones no permite que nadie sea pecador. ¿Usted se imagina lo horrible que tiene que ser eso? Que todo el mundo esté en esa competencia mutua de cuál es el más espiritual y nadie puede mostrar ni un poquito de debilidad. El compañerismo entre santurrones no permite que nadie sea pecador, así que todos tienen que esconder su pecado de ellos mismos y sus compañeros. No se nos permite ser pecadores. Muchos cristianos están horrorizados cuando se descubre a un pecador en medio de los justos como ellos. Por lo tanto, nos quedamos solos con nuestro pecado, viviendo en mentiras e hipocresía. La verdad es que todos somos pecadores. Ahora, tenemos que saber que el cambio verdadero en nuestras vidas no va a llegar como resultado de peer pressure, de la presión de grupo, sino que nosotros vamos a confesar y vamos a abandonar nuestro pecado como resultado de lo que les dije al principio, comprender nuestro perdón en Cristo. Cuando nosotros aprendemos y comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, entonces conocemos mejor a Dios y reaccionamos apropiadamente como nos muestra el verso 43. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, aquí lo que está sucediendo es que Dios está confirmando la autoridad de los apóstoles. Él confirma la autoridad durante ese tiempo especial para la iglesia, permitiendo que muchos milagros fueran hechos a través de ellos. Pero el resultado de poder presenciar el poder de Dios de cerca fue uno muy interesante. Sobrevino temor a toda persona. Esto nos comunica que cuando notamos lo que está pasando, el pueblo se da cuenta que Dios verdaderamente se está moviendo entre ellos. Y yo no estoy seguro si eso es algo con lo cual yo estoy cómodo. El resultado fue una actitud de reverencia y de sometimiento a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso, si en verdad nosotros queremos que Dios traiga cambio a nuestro alrededor, nosotros no podemos descuidar la práctica de vivir en comunidad. La santificación no va a ocurrir en aislamiento. Vernos una vez a la semana no es suficiente.
Vamos a pedirle a Dios que nos lleve a ser una iglesia que aprende. ¿Qué me dicen? Bueno, una iglesia en misión también es una iglesia que ama. El verso 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hay quien se agarra de este pasaje para decir que la Biblia apoya el comunismo. Por esa razón, cuando leemos un pasaje así, pues es importante que nos preguntemos lo que la Biblia nos está enseñando en verdad. Lo primero que tenemos que notar aquí, estamos observando los efectos del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Y estamos hablando aquí de reacciones voluntarias. No estamos hablando que el Estado le está imponiendo a la gente. No estamos hablando de condiciones impuestas por el Estado de manera obligatoria. Por eso, el efecto del Espíritu Santo es que el pueblo de Dios deja de estar arraigado a sus posesiones materiales. O sea que en vez de que el Estado te obliga, tu relación con el Señor te despega las posesiones materiales del corazón. Para mí eso es un milagro más grande que ver a alguien flotando por ahí, si usted me lo pregunta a mí. Es interesante ver cómo a mucha gente que busca las señales sobrenaturales del Espíritu, no les interesa mostrar la señal más sobrenatural de todas, que es ser generosos con lo que tenemos. Yo creo que es importante hacer un llamado a que nosotros continuemos mostrando generosidad. Siempre es importante que lo mencione. Históricamente, desde que nosotros comenzamos esta plantación en abril del 2015, el mes de enero para Crosspoint Español es uno donde la generosidad financiera de la iglesia pues baja considerablemente. Históricamente es así. Yo puedo entender los ritmos de altas y bajas de los patrones de generosidad a lo largo del año. A mí en verdad no me preocupan, porque sé que eso es parte de los ritmos naturales de la iglesia y de la vida de la gente. Mi esperanza es que solamente sea eso, los ritmos naturales, y que no esté reflejando una falta de generosidad financiera, porque un patrón de falta de generosidad financiera siempre apunta a una falta de confianza en el Señor. La falta de generosidad es un asunto espiritual 100% del tiempo. Nuestra actitud en cuanto a la generosidad siempre es un barómetro de nuestra salud espiritual. A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo y nosotros tenemos acceso total al poder del cielo. Por eso yo tengo confianza para retarlos en cuanto a eso, aunque en el pasado me ha incomodado, pero como es un asunto espiritual, pues entonces encuentro que eso me pone en la posición para darles ese reto. Porque no hay área de nuestros corazones que sea demasiado difícil de cambiar para un Dios con poder. Segunda de Corintios 5:15 nos dice que Jesucristo murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. No hay manera más práctica de vivir para Cristo que ser generoso, con su talento, con su tiempo, con sus recursos. Una iglesia generosa también es una iglesia que adora. El verso 46 dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí voy a pasar menos tiempo. Quiero que noten que la adoración no era algo que sucedía solamente en el día del Señor. La adoración no estaba limitada al día del Señor, sino que la adoración se hizo una parte orgánica de la vida de los creyentes. Era algo que sucedía en el templo y sucedía en los hogares. En mi opinión, pues no podemos irnos con un modelo que rechace alguna de las dos. Yo creo que las dos cosas estaban presentes. Esta adoración sucedía en el templo y sucedía en los hogares.
sucedía en un ambiente formal y corporativo como ahora, y también en un ambiente informal y espontáneo. Nosotros como iglesia, gracias a la formación teológica de sus pastores, nosotros vivimos entre dos aguas. Nos paseamos entre la tradición reformada de buscar crecer intelectualmente en el conocimiento de la doctrina bíblica. Vivimos ahí, pero también adoramos a Dios con un estilo contemporáneo y apasionado. Espero que estemos adorando al Señor apasionadamente. Algo muy importante que nos muestra este verso es que los creyentes cuando se reunían, dice aquí, lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿cuál es la actitud correcta al venir a adorar a Dios? ¿Le adoramos con gozo o le adoramos con reverencia? Mi respuesta es sí. No hay que escoger entre las dos. Por eso yo les animo a que tanto en el día del Señor como a través de la semana, cuando usted está manejando hacia el trabajo, como nos dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. El domingo es la única oportunidad para eso. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Necesitamos animarnos. No había preparado nada en cuanto a eso, pero eso me llama la atención ahora. Si usted tiene el teléfono de alguien y el Señor pone una inquietud en su corazón en cualquier punto del día, déjese guiar por el Espíritu, llame a esa persona. Usted no sabe cómo usted va a hacerle ánimo a otras personas. Bueno, por último, vamos a pedirle a Dios que, igual que la iglesia en sus principios, que nosotros aquí, Crosspoint Español, también seamos una iglesia que aumenta. Eso tiene que ser una característica de la iglesia. La asistencia aumenta o declina. La iglesia está viva o está moribunda. Sabemos eso, ¿verdad? Tenemos que retarnos en cuanto a eso. El verso 47 concluye la descripción de lo que es la iglesia dirigida por el Espíritu. Dice que ellos estaban alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En cuanto a la multiplicación, ustedes me conocen a mí. He estado en muchas iglesias donde los pastores pues han estado bien enfocados en programas de multiplicación bien deliberados. Yo estoy confiado en que cuando se siembra el evangelio a través de la enseñanza y a través de la adoración y a través de la vida juntos, Dios mismo se va a encargar de sembrar y crecer a la iglesia conforme a su voluntad. Yo estoy confiado de eso. Sin embargo, para que nosotros podamos hallar favor con todo el pueblo, ahí sí vamos a tener que ser proactivos. Ahí sí se necesita que nosotros busquemos primero a servir nuestra comunidad de alguna manera. Por eso yo quiero apelar a que consideremos las diferentes maneras en las cuales nosotros podemos servir a nuestra comunidad a nombre de Crosspoint Español. Porque se supone que una iglesia esté afectando la comunidad donde se encuentra. Si una iglesia desaparece, se supone que se note. Me pregunto si en la ignorancia se nota nuestra ausencia. Una buena pregunta que nos debemos hacer. ¿Podría levantar la mano si usted llegó a la Florida en los últimos 5 años? Últimos 10. 15 años. Más de 15. Yo se los dije hace par de semanas. Yo llegué hace 30 años el 6 de enero. Ya he vivido más aquí que en el Puerto Rico donde me crié. Sin embargo, yo me acuerdo de ese 1989 por muchas razones. Yo me acuerdo de ese primer año de adaptación aquí. Nada me lo va a quitar de la mente. Por eso una de las cosas que yo quiero buscar es ver cómo nosotros como iglesia
podemos ser de asistencia a los talleres de bienvenida que se le ofrecen a los recién llegados. Así que si a usted le interesa ese trabajo voluntario, esté pendiente porque voy a estar los esfuerzos y las gestiones para ver cómo les podemos ser de algún tipo de ayuda, porque vamos a seguir llegando, no vamos a dejar de llegar. Tenemos que buscar cómo podemos servir a nuestra comunidad de una manera que ellos puedan notar nuestra presencia. Y yo quiero que sepan que en todas estas cosas que estamos buscando hacer, porque no quiero terminar mi tiempo usted quedándose con la impresión de que, bueno, pues ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo una lista de cosas que hacer por la semana. Si usted se va con esa impresión, yo fracasé en este mensaje. Yo quiero que sepan que a la hora de nosotros vivir para el Señor y buscar someternos a Él y buscar obedecerle a Él, nosotros no estamos solos. Recordemos que Dios nos da el poder para cambiar y Él nos da el poder para vivir esos ritmos de gracia, de adorar, agrupar, apartar y aportar. Ese poder fue comprado a precio de sangre. De ahí es que viene nuestra centralidad en el Evangelio, porque lo que hizo el Señor por nosotros nos da el poder para vivir en obediencia a Él. La sangre que fue derramada en la cruz por Jesús, el perfecto Hijo de Dios, para pagar por la culpa de los que confían en ese sacrificio para su salvación. Así que les voy a invitar a que recordemos ese sacrificio juntos ahora. El equipo de adoración puede pasar.